Muy bien, entonces tenemos aquí algo sobre doctrina dogmática. En cuanto a la definición, hay aquí algunos aspectos. Se llama doctrina teórica acerca de Dios, ¿no? Básicamente teología se supone que es que es el estudio acerca de Dios. Bueno, entonces doctrina teórica acerca de Dios sería la teología dogmática. Y es una verdad propuesta, o sea, cómo es que se propone esta verdad, ¿no? Ahora, como toda nomenclatura que ahora utilizamos, eso se fue desarrollando en el tiempo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de teología sistemática, ustedes saben que la primera iglesia no tenía teología sistemática. Tampoco había teología sistemática en el segundo, tercero, cuarto siglo. Eso fue posterior, ya cuando ya aparece Agustín y más adelante Aquino y los protestantes, entonces ya comienzan a trabajar todo lo que es un tratado acerca de la teología y aparece entonces el manejo de lo que se llama sistemática. El origen del término entonces aparece en 1659 en el título de un libro de Reinhardt, Luis Reinhardt, que es el que trabaja sobre teología dogmática. Aquí se contrasta la dogmática con las verdades de la razón y de la teología natural, ¿no? En cuanto a la noción etimológicamente, claro, sabemos que teología es tratado de Dios o la ciencia de Dios, ¿no? Eso es en cuanto a la noción de teología. En cuanto al objeto, el material o primario es Dios, los secundarios son las cosas creadas en relación a Dios. Y dentro de lo formal aparece entonces la teología natural y la teología sobrenatural, ¿no? La teología natural que plantea que a Dios le conocemos por la luz de la razón, ¿no? Por ahí. Y la sobrenatural es que es la fe que se aplica para conocer la revelación. Entonces, la primera que hace uso de la razón, la teología natural, se plantea a partir de lo que llamaban también la teodicea, ¿no? Eso lo inicia Platón, que es la exposición científica de las verdades acerca de Dios, ¿ya? Y que son conocibles por la razón natural, ¿no? O sea, que ilumina nuestra razón, es la que entonces nos da condiciones para ver esa verdad acerca de Dios en ese plano. En lo sobrenatural es la exposición científica de las verdades acerca de Dios en cuanto que son conocibles por la revelación divina, ¿ya? Y en este caso nosotros aplicaríamos que la revelación divina es la palabra de Dios, se aplica ahí, a partir de ahí, entonces la fe también eh, es la que se aplica mediante esa palabra, mediante la revelación, la fe entra en práctica y ve entonces aquello que es la teología sobrenatural, ¿no? Eh, un ejemplo, digamos nosotros, algunos plantean que, por ejemplo, la Biblia, eh, en algunos aspectos, hay ilustraciones y hay algunas cuestiones que no son literales, algunas que sí son literales. Esos son aspectos que tienen que ver con la razón. Y, por ejemplo, con respecto a la cuestión de la huida de Egipto, de Israel, cuando Moisés saca a Israel y los lleva al desierto, y están por cruzar el Mar Rojo, que de paso no se llama Mar Rojo, sino Mar de los Juncos, ¿no? Ese es el verdadero nombre. Pero entonces pasa en seco, ya las aguas se han abierto, ¿no? Y ellos pasan, ¿no? Algunos dicen que esto es parte de lo que se conoce como, eh, vamos a ponerlo en forma mucho más adornadita y quizás más tenue, es lo que se conoce como el agiornamiento, que en la Biblia hay adornos, ¿no? Hay cosas que se cuentan de una manera que no han sucedido literalmente, sino que le dan una sensación, digamos, de algo maravilloso que ha ocurrido. Entonces se abrieron las aguas y el pueblo entró, ¿no?
Entonces algunos dicen, no, eso no ocurrió en la vida, en lo real, ¿no? Históricamente no hay eso, no hay evidencia de resto de soldados egipcios muertos ahí, porque dice que después el agua se juntó y fueron tragados estos soldados. No hay nada de eso, tampoco hay vestigio de Moisés ni de Egipto, perdón, de Israel en el desierto, ¿ya? Y que esa caminata de 40 años tampoco se produjo, ¿no? Es parte de la aventura que el escritor pone con respecto para dar una excepción de que los hechos de Dios, sobresaltar los hechos de Dios, ¿no? Entonces eso se plantea desde este lado, ¿no? De la teología natural, de la razón. Entonces, ya, la razón puede responder a estas cosas. Pero cuando ya vamos a la teología sobrenatural, ahí ese argumento no pesa, ¿no? Esa verdad acerca de cómo el Señor abrió maravillosamente, y que lo comenta después en Éxodo, creo que está en 15, me parece, ya, aparece esa cuestión de cómo fue que Dios los salvó, los libró, los hizo pasar por el mar y, y acabó con los jinetes y con los soldados egipcios, ¿no? Entonces, esa fue una cuestión que aparece como la mente no entiende eso, es parte de la revelación de Dios, ¿no? Dios reveló, Dios se manifestó de ese modo, y hay un sentido sobrenatural en el hecho del actuar de Dios. Entonces son dos elementos que están ahí en juego, como digo. Por otro lado, también se va con la teología como ciencia. Es otro elemento también importante de trabajar. El carácter científico, según Santo Tomás, recuerden que Tomás es el que da todo el proceso de la escolástica, entonces lo científico, la razón, el análisis. Según Santo Tomás, la verdadera ciencia es la ciencia subordinada que posee un objeto homogéneo. El carácter científico de la teología no disminuye porque tiene la verdad revelada por Dios. O sea, de por sí la teología es una ciencia, ¿no? Desde esa perspectiva estamos revelando el asunto. Hoy día ya no está considerada como ciencia, o sea, ciencia como conocimiento, estamos hablando, como conocimiento. Lo otro es que la teología se eleva por encima de las otras ciencias, y esto también se conocía como que la teología era madre de las ciencias, ¿ya? Y es por la suprema certeza de sus conocimientos que se fundan en Dios, que la teología entonces está por encima de toda ciencia, ¿no? Y eso tuvo su momento, hasta que, claro, hubo algunos errores que la Iglesia utilizó a partir de la teología para afirmar ciertas, entre comillas, verdades, ¿no? Que no eran ciertas, ¿no? Como ya hablamos de la idea de la figura de que la Tierra es el centro del universo. Ahora, esta teología entonces tiene que ver con relación con el hombre y Dios, o sea, esa relación hombre-Dios, y también por otro lado teología en el sentido de sabiduría, ¿no? Hay que denotar este aspecto también, porque no existía la concepción todavía propia de lo que se conoce como ciencia hoy día, ¿no? Tampoco podemos aplicar cuando algunos dicen, no, la llamada mal ciencia que aparece en una de las epístolas de Pablo, y aplican hablando de la ciencia de hoy. La ciencia de hoy es distinta a la ciencia que había en la época de Pablo. Entonces no es lo mismo, ¿ya? Entonces por eso esta teología, este conocimiento es sabiduría, ¿ya? Por otro lado, la teología también es la ciencia de la fe, ¿no? Y ahí sí me ligo al sentido, voy a siempre repetir ese aspecto de la Torá, la instrucción. La Torá es ciencia, ¿no? La ciencia de Dios, el conocimiento de Dios que por revelación da al hombre, ¿no? Su Torá. Así que la fe como sentido objetivo y subjetivo, ambas cosas están, ¿no? Lo objetivo, lo concreto, pero también está lo subjetivo, que es aquello
imperceptible o que no se puede entender ni tampoco razonar totalmente. La teología comparte sus conocimientos y ahí está la Sagrada Escritura. Bueno, esto aquí plantea el asunto de la tradición y el magisterio también. Pero creo que aquí se plantea la Sagrada Escritura, ¿no? Solo se cae también, no es mío por si acaso. Entonces, esta parte tiene que ver con la Sagrada Escritura y también en parte la iglesia, yo pondría no la tradición, sino la iglesia en sí mismo. La práctica de la iglesia con respecto a lo que reconoce como Sagrada Escritura y como principio de base y principio de conducta. Esto es por medio del conocimiento humano se procura comprender el saber sobrenatural. Sí, porque la razón también es importante. Ya en eso sí hemos aplicado a Romanos capítulo 12, de que hay necesidad de renovar nuestro entendimiento, o sea, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, entendimiento implica, pues, comprensión, implica conocimiento, implica uso de la mente, uso de la razón. Y aquí voy quizás a plantear otro elemento acá. No es esta tendencia de lo sacro y lo profano, ¿no? Ni la razón y la fe, sino unirlas. Unirlas porque en la concepción, la visión de Dios, no hay una visión de la vida dividida, ¿no? Nosotros, desde nuestra perspectiva humana, hemos dividido el mundo y le hemos dado particularidades, exclusas, compartimentos, pero la visión del mundo es global, es general en la Biblia. Y entonces, tanto la razón como la fe están presentes. Y tanto está el conocimiento por medio de la razón humana actuando y dándonos a conocer, pero también la razón utilizada para saber lo sobrenatural, para saber lo que Dios ha dispuesto y ha propuesto. Entonces, por eso creo que es importante recordar ese aspecto de renovar nuestro conocimiento, renovar nuestra mente. El principio de la metanoía, que básicamente le llamamos como arrepentimiento, es cambio de manera de pensar, cambio de mentalidad, ¿no? Ese es un elemento que creo que no lo hemos planteado muy bien y entonces creemos que solamente el cambio de actitud significa arrepentimiento, que es cambio de manera, cambio de actitud, nada más, ¿no? Cambio de acciones, pero es cambio de manera de pensar. Y si es cambio de manera de pensar, entonces implica pues que es la razón trabajada por el Espíritu de Dios, ¿no? Que hace ver que el entendimiento de lo sobrenatural, ¿no? Y la división es Dios y las criaturas que son objeto de la revelación divina, ¿no? Y aquí tenemos en las ramas que se estudia teología dogmática, teología histórico-bíblica y teología práctica, ¿no? Son las que trabajan este aspecto de la teología. Noción y método de la teología dogmática. Aquí noción se denomina teología dogmática a toda la teología sobrenatural, que son verdades teóricas reveladas por Dios que nos llevan a las acciones morales, ¿no? Son aquellos que Dios ha puesto en su palabra, que han sido reveladas y que las ponemos en acciones. En cuanto al método, es también, por otro lado, este método es positivo y especulativo. La teología positiva enseña lo que enseña pues, el magisterio en este caso, pero también es lo que enseñamos como iglesia, ¿no? Y la teología especulativa se identifica como la teología escolástica. La teología escolástica es lo que llamaríamos ahora lo académico, ¿no? ¿No? Aquello que es lo científico propiamente, ¿no? Entonces, la escolástica era lo superior, era la razón, que era importante, ¿no? El concepto y visión del dogma acá. El concepto es que la verdad revelada por Dios, propuesta por la Iglesia para sus fieles, ¿no? Esa es la verdad revelada
por Dios. Pero lo otro es la revelación de Dios, que es propuesta por los que estudian la palabra. En este caso está acá en el magisterio, pero es el hecho de que es aquellos que sería, pues, en este caso, presbiterio o una encargatura de obispos o de pastores que trabajan entonces acerca de la palabra. ¿Ya? Eso es natural y lo hace la asamblea, también se define así, ¿no? En términos, podemos trabajar así, podemos trabajar confesiones, podemos trabajar este, en qué creemos, ¿no? Eso se puede trabajar desde esa perspectiva. O sea, la iglesia en sus entes como institución lo puede trabajar. La división, pues contenido en dogmas generales y dogmas especiales. Relación con la razón, en dogmas puros y mixtos, y proclamación de la iglesia en dogmas formales y materiales. Y los dogmas que son necesarios y los que no son necesarios también, ¿no? Dogmas formales que son propiamente los que la iglesia pone, pero los materiales son los que son la práctica en sí mismo. Por ejemplo, hay unos elementos que uno tiene como prácticas. Hoy día se está manejando lo que se conoce como la religiosidad popular. Y la religiosidad popular plantea también prácticas, ¿no? Y dogmas, de alguna manera, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que esa práctica de dónde nace? Uno dice, bueno, puede ser a la luz de la Biblia, sí, pero también a la luz de otros elementos que le damos a partir de la Biblia. Por ejemplo, lo que se conoce como práctica de la profecía, prácticas sobre sueños, prácticas sobre apariciones o revelaciones, ¿no? Que hay que analizarlas también, ¿no? Hay que digamos, aceptarlas así. Otros lo interpretan y le dan el uso también de esa manera, ¿ya? Y entonces ahí nace también ciertos elementos y ciertas prácticas, ¿no? Por ejemplo, uno dice, bueno, en la oración, dice, ¿cómo debe ser la oración? Entonces uno dice, tengo que orar de rodillas, ¿no? Es con los ojos cerrados. Por ejemplo, nosotros tenemos, no es un dogma, básicamente, no es un dogma, pero sí es un dogma en la práctica. Y es a lo que me voy a referir, es a la oración con los ojos cerrados. Una práctica común, que es común a los evangélicos, es orar con los ojos cerrados. ¿Mm? Te ve a una persona orando con los ojos cerrados y ya sabe, es evangélico. Porque es práctica nuestra, ¿ya? Y que se ha convertido en un dogma. Si alguien ora con los ojos abiertos o si los ojos no los cierra, entonces dice, no está orando. No está orando, ¿no? Porque nuestra práctica es orar con los ojos cerrados. Entonces, ese sí es oración, ¿no? Entonces, no necesariamente es así. El judío, por ejemplo, no cierra los ojos para orar. Tampoco se arrodilla para orar, ¿no? Ora parado, ¿no? Y ora moviéndose, ¿no? Caminando, ¿no? Esa es una práctica que tiene y que de paso esa es su forma de orar, ¿no? Pero ya ahí hay una acción dogmática, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto de, digamos, de sagrado también tiene que ver con las acciones que uno haga, ¿no? Entonces ya saben, hay que criticar menos al hermano, si lo vemos que no está con los ojos cerrados, no le diga que no está orando o que es un carnal, ¿no? Porque no ora con los ojos cerrados. Eso es una práctica muy común en nosotros, pero que ya le damos una sacralidad y así se da como dogma. Ahora, lo que podríamos decir más bien es por cuestiones de no distraernos, de no por ahí pensar en otras cosas, aunque orando también se puede estar pensando en otras cosas y con los ojos cerrados, pero para no distraer con el ambiente externo, entonces se cierran los ojos para estar más concentrado, ¿no es cierto? Pero no es necesario, por lo menos entiendo yo, que no está en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia está ese hecho de
de cerrar los ojos. ¿Ya? Aquí habíamos empezado y con esto terminamos. Es el sentido heterodoxo y el sentido ortodoxo. Las dos cosas están presentes en toda la labor y la evolución del dogma y la doctrina y del pensamiento cristiano. El sentido heterodoxo, ¿no? Que es entonces que proponen los protestantes y también protestantes liberales y modernismo. Es decir, que se vaya cambiando con el tiempo. Entonces se ha permitido, hay necesidad de renovarnos, plantear y ir cambiando de acuerdo al tiempo también y a las situaciones. Lo que se ve hoy día, cuando algunas iglesias entonces aceptan ciertos cambios que hay en la sociedad y los toman como parte de la modernidad, ¿no? El dogma reside en origen de la verdad divina que es inmutable y lo mismo que Dios, que debe permanecer. Ese es el otro lado también, y hay que tomar en cuenta ese aspecto de la práctica sobre el dogma, ¿no? Entonces reside en el origen de la verdad divina y eso es inmutable, ¿no? Eso no cambia, pero sí puede cambiar en el sentido de la práctica en el tiempo, ¿no? Es decir, cómo lo proponemos, cómo es nuestra propuesta acerca de esa verdad divina. El sentido ortodoxo es el dogma material, ¿no? Que comunica las verdades reveladas a la humanidad y la revelación culminante que es Cristo, ¿no? Entonces, la forma del dogma es el conocimiento y proposición por la Iglesia de las verdades reveladas. Esto se traduce en un documento, ¿no? Una propuesta. La evolución entonces del dogma va precedida de una labor científica, teológica y prácticamente enseñada por la Iglesia con asistencia del Espíritu Santo. Eso que, de hecho, que no podemos olvidar ese elemento también, ¿no? No se puede cambiar o no podemos trabajar rutas doctrinales sin la asistencia del Espíritu Santo. No podemos cambiar el formato. Hay cosas que son inalterables, como decíamos acá, que hay algunas cuestiones de origen divina que son inmutables, ¿no? Que no son intercambiables, no son negociables, no podemos cambiarlas, ¿no? Eso creo que entra dentro de lo que es la dogmática, ¿no? Bien, hasta ahí entonces estamos en esto y ahora entonces hacemos un diálogo antes de terminar. Quisiera también la reacción de ustedes con respecto a esto que hemos planteado. Sí. Pastor, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Yo quería preguntar sobre la escolástica, algo de escolástica. ¿Qué estudia de escolástica, dijo? No entendí tanto porque se me fue el internet Ya. por un rato. Ya. Bueno, la escolástica no es ninguna cosa extraña, es solamente el proceso que hubo más o menos ya casi final de la Edad Media y que uno de los representantes de eso es Tomás de Aquino, ¿no? Que usa la razón y que plantea que la Iglesia es la portadora del conocimiento y de la ciencia, ¿no? Y entonces da los puntos de vista de qué es lo que hay que creer, qué es lo que hay que conceptuar de la vida, todo eso, ¿no? Entonces, nace la escolástica en realidad es lo que vendría a ser el sentido del estudio de la época. De ahí nacen los seminarios, las universidades primeras aparecen dentro de este formato, ¿no? Antes de que entrara lo que es la modernidad, ¿no? Que ya empieza el libre pensamiento. Pero primero es la Iglesia la que determinaba el conocimiento, ¿no? Y cómo debía ser ese conocimiento y cómo debía impartirse, ¿no? No. ¿Correcto? Y, y lo otro era, sí, pastor. Lo otro era, Agustín adoptó un cuadro de forma de interpretación. Sí, sí, él tenía una interpretación, ¿Etimológica o esológica? no, tenía 4 propuestas, ¿ya? Sus propuestas tenían, más bien tenían
4 elementos, ¿no? ¿Ya? Es Elementos, ya, sí, sí, histórica, histórico, etiológico, analógico etiología. y alegórico, sí. Y Entonces, en esa interpretación lo usa los cuatro o una de sí, los ellas. 4, no se puede utilizar uno nomás, sino son los 4. Es todo un sistema, ¿ya? Ay, ay, ay. Sí, Eso quería decir. Ya pasa, ya. gracias. Quizá esto lo podemos plantear ya como en punto de vista para la próxima, planteo Ujú. ese pensamiento con más claridad, ¿ya? Ya, ¿qué Ahorita ya se pasó? llegó el tiempo, sí. Ajá, ya pasa, gracias. Oye, hay que saber también, porque el asunto es que como tenemos, digamos, nuestra base es agustiniana de todas maneras, ¿no? La reforma tiene ese, Ujú. por lo menos ese aspecto, habría que pensar también cómo es el método de Agustín, no solamente la adaptación de ese método, el que conocemos como gramático histórico, que ha sido el referente hasta antes de que los métodos históricos críticos se entraran a la iglesia, ¿no? Ahorita todavía se maneja desde la perspectiva gramático histórico. Y uno de los métodos que son parte de ese sistema gramático histórico para la interpretación de la escritura es el modelo que se llama el método de estudio bíblico inductivo, ¿no? El método inductivo. Inductivo. Sí, ese es propiamente el método histórico, gramático histórico, ¿no? Que se debía un poco de lo que dice Agustín también, ¿no? Entonces ahí se usa la alegoría, se usa lo teológico, que tiene que ver con el origen de los conceptos, la cuestión histórica, ¿no? Y la otra que ahorita se me olvidó, pero son las 4 de esos elementos que están presentes ahí. Pastor, ¿Algo una más? consulta, Sí, tal sí, vez. sí, La Carlos, sí. primera tiene que ver con este hecho de nuestra hermenéutica desde Occidente, ¿no? Muy Ah, influenciado por el platonismo de San Agustín. ya, sí, Mi sí. pregunta es si realmente a partir de esa perspectiva estamos rigiéndonos a lo que originalmente fue, ¿no? Porque la mirada que se tiene desde la Biblia es una mirada oriental. Sí, Entonces, muy, muy distante de lo que tal vez San Agustín en su sistematización trató de hacer. No sé si realmente nos acerquemos a la verdad desde la óptica oriental, ¿no? Desde la óptica judía. ya. El elemento cultural, de hecho, que la Biblia tiene, digamos, su mundo, ¿no? Y para eso hay que buscar y ir al mundo de la Biblia. Y ahí sí, había que trabajar, por ejemplo, eh, en sociología bíblica, ¿no? Había que trabajar antropología bíblica, ¿no? Religión, lo que es religiones antiguas, el judaísmo de la época, el pensamiento oriental del mundo semita, ¿no? ¿Ya? Y del mundo del primer siglo también. ¿Ya? Unido a lo que es también, bueno, que ya el primer siglo por lo menos nos plantea otra cosa, ¿no? La influencia judía de Babilonia, por ejemplo, cuando ellos vinieron ya de Babilonia, el judaísmo, la religión judía del primer siglo, o de la que viene después de la deportación, ¿no? Cuando vienen, es un judaísmo diferente al judaísmo cuando antes de la cautividad, ¿no? Entonces hay dos tendencias, ¿no? Entonces, esa tendencia que trabajó el rabinismo, ¿no? Entonces, toda esa concepción farisea, que es la construcción del mundo de Jesús y del mundo de los apóstoles. Entonces, ese pensamiento quedó grabado en parte entre los siguientes rabinos, ¿no? Ahí está Yohanan Ben Zakkai, por ejemplo, es uno. Luego llega hasta Maimónides, pero ya Maimónides ya da el pensamiento de judaísmo de la Edad Media que lleva a nuestro mundo, y es otro judaísmo ya. Entonces hay que ver también ese cambio. Entonces, lo básico es quizás orientarnos a mirar el mundo, la filosofía que manejaba el pensamiento oriental.
¿no? El pensamiento oriental era de corte abstracto, era más holístico. No había división entre lo espiritual y entre lo temporal. No había una concepción entre profano y sagrado, aunque sí existía el aspecto del sagrado, el ritual, por ejemplo, en todas las religiones orientales había eso. Hay el lugar santo y el lugar santísimo, la representación simbólica, ahí hay una alegoría. Entonces, ese elemento sí está, pero no en la vida propia. No había una dualidad dentro de la vida. El judío, el oriental, tanto vivía en la paz como también en la guerra, ¿no? Y tanto como odiaba, también amaba, ¿no es cierto? Entonces, era ese impulso, es más el impulso, por eso está muy ligado el aspecto de lo que hacía, ¿no? ¿Ya? Y era concreto, ¿ya? Perdón, era concreto más que abstracto. Lo abstracto era más la filosofía griega. El pensamiento griego es más abstracto, más especulativo, ¿no? Más de la razón y de lucubrar, de la especulación. En cambio, pues no era tanto así, era muy práctico, ¿no? Muy práctico en su vida. Así que me rectifico ese aspecto, me confundí un poquito por ahí. Entonces, es un pensamiento más práctico, ¿ya? Entonces, consolidaba esa realidad. Y por eso que un hecho como el que mencioné, ¿no? De el mar rojo abierto, ¿no? Por el poder de Dios. Eso no había ningún problema para ellos, no había de que no, que eso es simbólico, no, que eso no sucedió. No había una racionalidad del asunto, ¿no? Era más concreto y para ellos lo que vale es que Dios intervino, esa es la idea, ¿no? Sí, el mundo oriental es importante trabajarlo. Ahora, pero también para terminar esa parte es que el pensamiento oriental frente al pensamiento cultural occidental parece que dos mundos diferentes. En realidad no deberíamos mirarlos de ese modo, sino debemos hacer un acercamiento entre uno y otro mundo, ¿no? Y ver entonces desde esa perspectiva cómo hacer para mirar por lo menos medianamente o pequeñamente como abriendo una ventanita como para mirar ese mundo y poder entonces entender ese mundo y aplicarlo a nuestro día también. Porque no es cambiar el nuestro, o sea, no se trata de que la cultura occidental no vale, no tiene valor, cada cultura tiene su valor y la Biblia tiene que ser aplicada a nuestro contexto también, ¿no? Pero sin degenerar, sin quitarle su origen o su objetivo inicial, ¿no? Sobre todo para el exégesis, ¿no, pastor? Parece que sobre todo, sí. Parece que Claro, sí. Para eso es, justamente, ¿no? claro. Por eso es ir a la iglesia y para eso, y luego aplicarla, ¿ya? Y entonces entender que ahí Claro. no se trata de que no, yo porque quiero ser más bíblico voy a practicar de esta manera. Claro. Yo, por ejemplo, un día un pastor puso este asunto de los matrimonios y yo estaba preocupado porque la práctica de los matrimonios, de las bodas, no era bíblica, seguro, ¿no? ¿Qué es lo bíblico? Decía, lo bíblico es dar bienvenida al novio, ¿no? ¿Ya? Y que el novio sea el centro del tiempo de esa ceremonia. Entonces cambió esa figura. Entonces la novia se ponía a un costado y en su iglesia lo más importante era cuando venía el novio. Cuando venía el novio, entonces empezaba la música y todo el asunto, porque entonces él explicaba por qué para algunos hermanos ahí o personas que no eran creyentes que habían ido a la boda y que estaban viendo como primera vez eso, ¿no? Que cómo es posible que no entre la novia como al centro, ¿no? Que no es la expectativa, sino es el novio, ¿no? Eso lo quiso aplicar, pero no es aplicable pues, a nuestros días tampoco, porque eso no es parte de nuestra tradición, ¿no? Jesús utiliza eso como elemento cultural para mostrarnos su venida, ¿no? Y su encuentro con la novia, que es la iglesia, ¿no? Para eso lo utiliza, no tiene otro sentido. Sí. Pastor, y entender también de que la Biblia, como palabra de Dios, es universal, ¿no? Es ecuménico, es inclusivo en todos los aspectos. Eso sí, sí. Claro, y no se rige, o sea, si bien tenemos una cultura en la Biblia,
no se rige en la aplicación solo a una cultura, sino a toda la A nación. todos. Sí, eso también es verdad. O sea, no está sujeta a... Por eso hay movimientos que yo veo que quieren ser más bíblicos, entonces comienzan a levantar que hay que celebrar las fiestas judías, por ejemplo. O hay que hacer prácticas judías. Hay que, en las oraciones hay que ponernos un kipá o ponernos el talí, ¿no es cierto? O cuando vas a hacer una oración, poner las manos el talí, un talí especial, ¿no? Y que hay que ponerte filacterias. No, eso no es nuestra costumbre, eso es para Israel, está bien. Y eso no es bíblico, eso es parte de su cultura. No, no tiene nada que ver con la Biblia, ese tipo de prácticas. Nuestras oraciones no necesitan de talí, no necesitan de equipar, ¿no? Necesitan solamente de una disposición de corazón y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Nada más.